viernes pasado teníamos actividad con ustedes. Sin embargo, a través de las comunicaciones que hemos tenido con Alexander, pues designé que él atendiera el salón para ir avanzando con el tema de la práctica de auditoría interna. Pero lamentablemente él andaba en situaciones de trabajo y con este asunto de los paros, del bloqueo de carreteras y todo lo que ustedes ya conocen, pues prácticamente él no pudo estar en la ciudad a buena hora, sino que todavía ha tenido algunas dificultades para movilizarse porque como anda en su vehículo particular, entonces esto es bien difícil la locomoción a ciertas horas y carreteras. Entonces, esa es la disculpa que no pudimos atender el día viernes recién pasado la actividad con ustedes. Bueno, entonces hoy voy a reiniciar con el tema de la auditoría interna gubernamental, a reiniciar porque prácticamente ya iniciamos el día lunes 2, pero también voy a aprovechar para, antes de finalizar la sesión de hoy, indicarles en qué fechas vamos a desarrollar las exposiciones del tema de auditoría operacional. Esto es importante porque prácticamente tenemos los diferentes grupos de este salón 205, entonces ya tenemos ahí la distribución de qué fechas les van a tocar. Iniciamos el 16, ya los temas fueron designados, lo que teníamos pendiente era fijar las fechas de trabajo, así pues de que iniciamos el 16. Luego les voy a indicar qué grupos tienen las fechas subsiguientes. Después 16, 18, 23, 25 y finalizamos el 27, viernes 27 finalizamos. Bien, entonces vamos a ir viendo esta diapositiva. Vamos a avanzar y prácticamente les decía que de acuerdo a la Constitución Política de la República, la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, pues se establecen quién es el responsable del control interno gubernamental. Entonces aquí prácticamente ya habíamos dicho que es la Contraloría General de Cuentas, que también tiene un fuerte apoyo con las UDAI, que quiere decir Unidades de Auditoría Interna. Entonces veamos, pues, responsables por el control interno. El control interno representa el contexto institucional. Por esto, dentro de cada campo de acción, los distintos procedimientos involucran a los responsables de la ejecución de funciones. Entonces, aquí hay una serie de personas que van a participar en esta ejecución de funciones. Por ejemplo, la gerencia, que tiene identificada ministros, directores, rectores, etcétera. Ejecutivos financieros, comité de auditoría, comité de finanzas, área jurídica. Entonces, vamos a ir viendo, además de esto, qué otros responsables del control interno existen. La auditoría interna, los funcionarios públicos, la Contraloría General de Cuentas, los auditores independientes. ¿Pero por qué hablamos de auditores independientes? Porque la Ley Orgánica de la Contraloría le da facultades a la misma institución a poder apoyarse en auditores independientes, obviamente remunerados, para ejecutar determinados trabajos que requieren alguna especialidad o en un momento determinado también reforzar a los auditores gubernamentales de esa institución. En cuanto a las autoridades, tenemos las ejecutivas, legislativas y por naturaleza también podríamos considerar las judiciales, en cuanto a que este organismo de Estado, igual que el organismo ejecutivo o legislativo y judicial, pues son
los órganos superiores que establece la misma Constitución Política de la República en cuanto a la división de poderes. Vamos a ver algo relacionado a la tipología de control interno. Nos habla que existen diferentes tipos de control interno dentro de la administración pública. Dependen de las áreas y del momento de su aplicación. Entonces tenemos un control interno administrativo que obviamente es la parte de los procesos, por ejemplo, de compras, por decir algo, se inician en la parte administrativa. El control interno financiero, que prácticamente son los registros presupuestarios, registros contables y registros de tesorería. Existe un control interno previo, que prácticamente es el reforzamiento que a través de procedimientos manuales, políticas, reglas, etcétera, la parte operativa pues se obliga a observar toda esta normativa interna en función de hacer bien las cosas y de acuerdo a los procedimientos aprobados. También este control interno previo es sujeto a revisión por parte del órgano fiscalizador. Algunos documentos del control interno, pues definitivamente podría darse el caso de la organización de la institución, cómo está estructurada, cuáles son los niveles jerárquicos de la misma, etcétera. Entonces, volvemos aquí que la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas señala que es el órgano sector de control gubernamental y que en ese contexto es responsable de normar el control interno y externo gubernamental. Cuando hablamos de control interno, pues básicamente se relaciona con las auditorías internas de las diferentes instituciones, dependencias del sector público no gubernamental, y que aquí podríamos incluir todo lo que es centralizado, descentralizado y autónomo. Y también tenemos el externo gubernamental, que prácticamente es ejercido por la misma institución, la Contraloría General de Cuentas. Aquí tenemos un leopardo, que es una especie que está en extinción. Y nos vamos a la norma 7.2, que hablamos de las normas generales de control interno gubernamental. Aquí hay algo importantísimo. Vale la pena que esta normativa, que se relaciona a las normas generales de control interno gubernamental, pues nacieron en el año 2003. Básicamente como un reforzamiento del sistema SAG, que es Sistema de Auditoría Gubernamental. Estas normas, pues, han tenido una vigencia que finalizó en diciembre del año 2021. Después de eso, la misma Contraloría implementó el SINASIG, el cual también tuvo una vigencia muy corta y prácticamente podríamos decir un año, y hoy por hoy pues tiene otras normativas relacionadas a estas normas generales de control. Esos han sido los cambios que hay. Sin embargo, en función de lo que es tiempo y espacio, por ejemplo, si estamos hablando de una auditoría del año 2020, aplica esta normativa general de control interno igual para el 2021. Pero de enero 2022 en adelante, pues entra en vigencia el SINASIG. Sistema Nacional Gubernamental. Y pues prácticamente tuvo una vigencia muy corta debido a que la Corte de Constitucionalidad dejó parcialmente en suspenso esta norma y posteriormente la misma Contraloría la derogó, o sea, la dejó sin efecto y dio pie a otra normativa que prácticamente surge
en los primeros 4 meses del presente año. Esto pues quiera que no, la esencia no cambia, pero los nombres y algunas partes sí cambian. Por ejemplo, estas normas de generales de control interno gubernamental nos hablaba de cierta estructura de la misma normativa, pero no contemplaba la matriz de riesgos. El SINASIG sí la contempló, pero como este SINASIG estuvo vigente muy poco tiempo, podríamos decir año y medio, entonces la nueva norma existente lo contempla, pero habría que darle lectura y profundizar un poquito con el tema, porque también acuérdense que la misma norma, de acuerdo a la vigencia y también al alcance que estas vayan a tener, tienen mucho que ver el tema del riesgo. Por lo consiguiente, las autoridades están basadas en riesgos. ¿Para qué? Establecer áreas críticas y efectivamente no den lugar a que por este descuido pueda cometerse algún ilícito. Bien, entonces vamos a ver, congruente con esta función y responsabilidad institucionales, tanto el decreto 101/97 del Congreso de la República, ley orgánica del presupuesto, como el decreto 114/97 también del Congreso, la ley del organismo ejecutivo. En el artículo 24, pues prácticamente da a entender la primera, que se refiere a la ley orgánica del presupuesto. Esta ley pues tiene dentro de su estructura, habla del aspecto contable, presupuestario, de tesorería, de crédito público, etcétera, pero básicamente da una organización básicamente con el uso de los sistemas oficiales de gobierno. El artículo 42 bis de la Ley Orgánica del Presupuesto dice que todas las instituciones del Estado, básicamente se refiere a un sector público no financiero, deben de observar y utilizar el sistema oficial de gobierno, que en otras palabras es el SIAF, el Sistema Integrado de Administración Financiera. Y este SIAF tiene algunos subsistemas, como podríamos mencionar el SICOIN, Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental, el SIGES, Sistema Integrado de Gestión, tiene Guatenóminas, Guatecompras, el sistema de fondos rotativos institucionales e internos, el módulo de inventarios, que de una manera pues también se registran los bienes que se adquieren de acuerdo al manual de clasificaciones presupuestarias del sector público. Entonces ahí nos dice que va a entrar en este grupo 3, que es propiedad, planta, equipo e intangibles, para fines de los inventarios. Bien, entonces aquí están estas dos leyes. Yo aprofundicé un poquito en la primera, que es la que tiene un poquito de más. Las dos son importantes, pero la que tiene un poquito de más que hacer en cuanto a lo que es la autoridad gubernamental. Uno, porque prácticamente a través de los sistemas, obviamente teniendo los permisos correspondientes, se puede ir seleccionando la muestra de los documentos que se van a observar o a requerir. Entonces ya no hay inconveniente de que van a ir a ver el universo para ir seleccionando, sino que ya va seleccionado el documento y solo se pide, necesito el comprobante único de registro, porque le llaman CUR, C-U-R, número tal. Entonces el ente obligado pues tiene que ponerlo a la vista, incluyendo toda la documentación que lo integra. Y de esa manera también ya los auditores gubernamentales ya han seleccionado previamente los documentos que requieren tener a la vista para ir evaluando su razonabilidad en cuanto a la observancia de leyes y reglamentos o alguna deficiencia y control interno que podría existir. Se responsabiliza a la autoridad superior de todos los entes públicos. ¿Quién sería la autoridad superior? Por ejemplo, un ministerio. En un ministerio de Estado, por ejemplo, el Ministerio de
de gobernación, la autoridad superior es el ministro de gobernación. Bien, él tiene la responsabilidad de promover, organizar y fortalecer el control interno, con base en las normas generales emitidas por la Contraloría General de Cuentas. Ya les expliqué este tema de cómo ha sido la metamorfosis de esta normativa, y ofrezco que para el próximo día le voy a preparar ahí una pequeña lámina en donde indique cuál es el número de acuerdo del Contralor General de Cuentas, así como la fecha de su emisión o vigencia, como también hasta dónde tuvo vigencia esta normativa. Por lo menos ya hay una que fue sustituida a raíz del año 2021, y luego otra que fue derogada y dio paso a otra norma relacionada casi con el mismo nombre, pero también es importante que ustedes puedan conocerlas. Acuérdense que dentro del examen entra todo lo que estamos viendo en estas diapositivas a partir de la unidad número 7. Con esta unidad finalizamos el apartado de auditoría interna y damos paso a lo que es la auditoría operacional. Tanto esta unidad 7 como la auditoría operacional son partes del examen final, el cual se va a realizar en el mes de noviembre, pero todavía no tengo fechas. Estas normas generales de control son el elemento básico que fija los criterios técnicos y metodológicos para diseñar, desarrollar e implementar los procedimientos para el control, registro, dirección, ejecución e información de las operaciones financieras, técnicas y administrativas del sector público. Constituye un medio técnico para fortalecer y estandarizar la estructura y ambiente de control interno institucional. Estas normas son de cumplimiento obligatorio por parte de todos los entes públicos. Como repito, esta normativa pues prácticamente tuvo vigencia hasta diciembre de 2021. Luego hubo, insisto, algo del CINASIC que tuvo una vigencia muy corta, y en su lugar hay otro instrumento que no se aleja, no es diferente a esta norma general de control interno, porque hay muchos elementos que estaban contemplados en esta norma, pero también tienen una repetición en las normas vigentes. Bueno, estas normas pues tenían cierta estructura, especialmente las normas generales de control interno se clasifican en 7 grupos. Hoy por hoy pues hay algunos que tienen el mismo objetivo, pero quizás cambian un poquito el nombre. Tenemos normas de aplicación general, normas aplicables a los sistemas de administración general, normas aplicables a la administración de personal, normas aplicables al sistema presupuestario público, normas aplicables al sistema de contabilidad integrada gubernamental, normas aplicables al sistema de tesorería y normas aplicables al sistema de crédito público, como ya lo habían apuntado anteriormente. Aquí rápidamente vamos a ver cierto contenido que tiende a repetirse con la nueva normativa, pero quizás cambia un poquito el nombre. Estas normas de aplicación general se refieren a los criterios técnicos y metodológicos aplicables a cualquier institución sujeta a fiscalización de la Contraloría General de Cuentas, independientemente de su magnitud y de los sistemas en funcionamiento. Bueno, acuérdense que los sistemas en funcionamiento ya lo expliqué con el artículo 42 bis. Bis quiere decir que es producto de una modificación en la ley, y por esa razón dice bis, que es una parte agregado al artículo 42, y ahí habla más que todo de el uso de los sistemas oficiales de gobierno. Bien, entonces las normas de aplicación general se refieren a la filosofía de control interno, la estructura de control interno,
la Rectoría de Control Interno, funcionamiento de los sistemas, separación de funciones, tipos de control, evaluación de control interno y archivos. Aspectos que se repiten constantemente porque existen en las instituciones. Por lo consiguiente, en esta norma estaba contemplado y también aparece en la nueva normativa. Yo les voy a dar algunas fechas y nombres correctos de las normativas para que ustedes puedan buscarlo en la página web de la Contraloría, en donde está leyes, permítame, habla de una ventana que habla de normativa o de leyes, una cosa así, y ahí se buscan que van los decretos, los acuerdos, leyes internas o acuerdos emitidos por el Contralor General de Cuentas, y ahí aparece esta normativa. Y las otras que han sido sustituidas, pues porque de alguna manera han tenido vigencia. Por ejemplo, estas normas generales de control interno tuvieron una vigencia desde el año 2003 hasta el 2021. Casi estamos hablando de 18 años. Luego esta otra, el sistema nacional gubernamental, pues este tuvo una vigencia por apenas de año y medio. Y la nueva normativa, pues prácticamente no lleva, quizás lleva ya los 6 meses. Entonces vamos a ver estas normas aplicables de aplicación general. Dice, se refiere a criterios técnicos y metodológicos aplicables a cualquier institución sujeta a fiscalización de la Contraloría General de Cuentas, independientemente de su magnitud y de los sistemas de funcionamiento. Las normas de aplicación general se refieren a la filosofía, control interno, estructura de control interno, rectoría de control interno, funcionamiento de los sistemas, separación de funciones, tipos de controles, evaluación de control interno y archivos. En cuanto a la filosofía de control interno, dice que la filosofía de control interno debe nacer de la misión y visión institucionales, así como de los estándares y valores corporativos que regirán el ambiente de control interno y el comportamiento de los funcionarios y de los servidores públicos. Interesante. Luego tenemos la estructura de control interno. Es responsabilidad de la máxima autoridad de cada entidad pública. Este aspecto también se repite en la normativa vigente. Diseñar e implementar una estructura efectiva de control interno que promueva un ambiente óptimo de trabajo para alcanzar los objetivos institucionales. El tema de la Rectoría de Control Interno. Esto está basado en la Constitución y en la Ley Orgánica de la Contraloría. La Contraloría General de Cuentas es el órgano rector del control gubernamental y responsable de establecer las normas generales de control interno, las cuales son de observancia obligatoria para cada entidad pública. Las normas o leyes en su tiempo, o sea, tiempo y espacio, en este caso, estas normas, repito, que estuvieron vigentes hasta diciembre del año 2021. Existe otra normativa, pero no, tiene ciertos cambios, pero no se aleja a lo que he venido yo presentando. O sea que es importante chequear esto, pero también comparar con las otras normas que han salido, la que estuvo vigente aproximadamente año y medio y con la que está en este momento vigente. Pero ¿por qué esa de año y medio fue derogada? Bueno, la institución tenía año y medio más o menos de tener la norma vigente, pero alguien presentó una inconstitucionalidad y la Corte de ese ramo pues dispuso dejar en suspenso esta norma mientras se aclaraba algunos aspectos. Lo que hizo Contraloría fue derogarla, no obstante que tenía un suspenso de la Corte de Constitucionalidad y que naciera otra normativa. El tema está que cuando una norma está en suspenso, pues no se puede aplicar. Tiene que liberarse la parte constitucional de la norma para
o se saca digamos, de lo que son las normas legales o técnicas, o en su momento, hasta que esté liberada esa situación, pues se puede observar. De lo contrario, como dices, hay una suspensión temporal. Funcionamiento de los sistemas, habla otra norma general, número 2. Es responsabilidad de la máxima autoridad de cada entidad pública emitir los reglamentos o normas específicas que regirán el funcionamiento de los sistemas operativos de administración y finanzas. No cabe duda que en el año 2003, cuando estaba esta norma, pues estaba en un proceso de desarrollo la modernización del Estado como tal. Entonces, de ustedes se recordarán de que, o tal vez tuvieron conocimiento, que el Banco Mundial, a través de un financiamiento sin reembolso, pues se implementó el modelo CIAF en Guatemala, el Sistema Integrado de Administración Financiera, y prácticamente fue desarrollándose, y en la medida del avance se iban incorporando algunas instituciones o ministerios de Estado al momento que es una oportunidad, pues ya había más cobertura. Pero como ustedes saben que nada es perenne en la vida, pues hay los sistemas sobre todo tienden a tener unos cambios, unas actualizaciones, un desarrollo, y por lo consiguiente, ya en la norma 42 bis de la Ley Orgánica del Presupuesto, nos indica que ya estos sistemas están afinados. Bueno, por supuesto que siempre se están haciendo algunas pequeñas modificaciones, pero ya son de forma, no son de fondo. Entonces ya todas las instituciones los tienen en uso, un uso obligatorio, porque la misma ley dice que es de uso obligatorio. Y ahí agarran las instituciones centralizadas, descentralizadas y autónomas, incluyendo 340 municipalidades, y cuando hablamos de autonomía, pues consideramos a la Universidad de San Carlos de Guatemala, que es un ente obligado a tener esta normativa. Pero por alguna razón no ha habido oportunidad que se acepte totalmente el modelo CIAF en la universidad. Estaban haciendo algunos intentos, pero llegó un momento que han preferido quedarse con su sistema anterior y están en el proceso porque están obligados a hacerlo, ¿no? Solo como comentario hago esto. El tema de separación de funciones. Bueno, esto no solamente funciona en gobierno, sino que también en la parte privada. Es responsabilidad de la máxima autoridad de cada entidad pública delimitar cuidadosamente las funciones de las unidades administrativas y sus servidores. O sea que no pueden existir dos unidades que hagan lo mismo en una institución. Por eso habla de la separación de funciones. Igual sucede con las personas físicas que integran estas instituciones. Caso contrario, pues imagínense que ya esto, al no existir la segregación de funciones o separación de funciones, da lugar a hallazgos, y eso pues prácticamente tiene un efecto económico de las personas que no fomentan la separación de funciones. Tipos de controles. Es responsabilidad de la máxima autoridad de cada entidad pública establecer e implementar con claridad los diferentes tipos de control que se relacionen con los sistemas administrativos y financieros. Entonces, ya para eso existen manuales de procedimientos, en donde a través de los flujogramas se puede establecer efectivamente qué tipos de controles van a estar en un proceso. Podría ser un proceso de compras, un proceso de venta, un proceso de registro, cualquier cosa. La evaluación del control interno también es semejante a cómo se evalúa el control interno en la parte de la NIEPAI. Entonces habla que el ambiente y estructura de control interno debe ser evaluado de manera continua. Allá decíamos una vez al año una evaluación, y también a cada 5 años.
Aquí nos habla del contexto institucional, le corresponde a la unidad de auditoría interna, UDAI, evaluar permanentemente el ambiente y estructura de control interno en todos los niveles de operaciones para promover el mejoramiento continuo de los mismos. La Contraloría evaluará las acciones de la unidad de auditoría interna, UDAI, así como el control interno institucional para garantizar la sostenibilidad de los sistemas y solidez de los controles internos. Ahora veamos en el marco conceptual del control interno cómo funciona la auditoría interna. La auditoría interna en una institución le llamamos UDAI, que es la unidad de auditoría interna, UDAI. Entonces, esta unidad tiene la responsabilidad de evaluar permanentemente toda la estructura de control interno, en forma permanente, los sistemas operacionales y los flujos de información para evitar que surja o se incremente el nivel de riesgo, ya hablamos de riesgo, de errores e irregularidades, y por qué no decirlo así también abiertamente, el fraude, asegurando su solvencia actual y aquella impuesta por la dinámica necesaria de una organización. Entonces deberá de informar oportunamente de cualquier anomalía para que la administración tome acciones correctivas en forma oportuna, con el objeto de minimizar los riesgos existentes. Minimizar los riesgos existentes. ¿Qué va a suceder entonces? No siempre las unidades de auditoría interna han existido. Sí, se van creando conforme las necesidades. Y hoy por hoy ustedes pueden ver en la parte privada que no todas las unidades están fortalecidas, las unidades de auditoría interna. Muchas están incipientes, muchas operan con una persona, pero en la medida que crece la entidad o la organización, pues va creando más necesidades. Entonces vamos a ver esta creación y fortalecimiento. Las autoridades superiores son responsables de crear y mantener en óptimo funcionamiento las unidades de auditoría interna. No puede en un momento determinado eliminarse una unidad de auditoría interna, más bien debe de fortalecerse pues de muchas maneras. Uno, teniendo un presupuesto razonablemente asignado para poder ejecutar y poder contratar tanto en forma permanente o temporal el recurso humano. Entonces nos indica que las autoridades superiores deben de crear las unidades de auditoría interna de acuerdo con la complejidad de las operaciones institucionales y dotarlas de los recursos necesarios para que su gestión contribuya a mejorar la eficiencia y eficacia del control interno institucional. Cuando hablamos de asignar recursos, pues prácticamente es aperturar un presupuesto específico que contempla los grupos de gasto, especialmente lo que son servicios personales, servicios no personales, propiedad, planta, equipo intangibles, que por su naturaleza, y también hablamos de los materiales y suministros, que por su naturaleza deben de adquirirse para que estas unidades puedan funcionar. Imagínense que no se compre papel, no pueden funcionar. Si no se compra equipo de cómputo, también sería limitante, ¿no? Y si no se contrata el personal idóneo, no digamos. Creación y fortalecimiento de las unidades de auditoría interna. Las autoridades superiores deben velar porque las unidades de auditoría interna se fortalezcan técnica y operacionalmente para darles sostenibilidad a la función del control, procurando que las unidades de auditoría interna cuenten con los recursos financieros, esto más que todo es presupuestario, ¿verdad?, humanos, materiales y tecnológicos para llevar a cabo su gestión. Aquí hay algo bien interesante que es cómo deben de darse las instrucciones. En la parte gubernamental, estas instrucciones deben ser por escrito. La máxima autoridad de cada ente público debe establecer que toda instrucción emanada por los distintos niveles jerárquicos sea por escrito y divulgados hasta los niveles necesarios.
pues puede emitirse una disposición y si tienen un correo institucional, pues publicar esa información en el correo institucional. Entonces, hay una información a todos los niveles jerárquicos. Las instrucciones por escrito facilitan el entendimiento y aplicación de las mismas y fortalecen el control interno y el proceso de rendición de cuentas institucional. ¿Qué sucede entonces si no se dan por instrucciones por escrito, solo verbales? Entonces, ahí habría una limitante en función de la comprensión y en relación de obtener los resultados que se desean cuando la instrucción es por verbal. Pero puede ser que se quede algo en el tintero que no se cumple. Entonces, por esa razón, esas instrucciones deben ser por escrito. La existencia de manuales de funciones y procedimientos. La máxima autoridad de cada ente público debe apoyar y promover la elaboración de manuales de funcionamiento y procedimientos para cada puesto y procesos relativos a las diferentes actividades de la entidad. Los jefes, directores y demás ejecutivos de cada entidad son responsables de que existan manuales, su divulgación y capacitación al personal. Sin embargo, la existencia es porque deben de ser aprobados convenientemente para que las personas que lo van a utilizar, pues exista una obligatoriedad de hacerlo. O sea que tendrían que seguir paso a paso, ahí lo dicho. Pero acuérdense que un manual no es una camisa de fuerza. Un manual puede ser reestructurado, redefinido, ampliado o restringido, pero básicamente, ¿a quién le corresponde? A la persona dueña del proceso hacer eso. Entonces, estos manuales nos sirven para la adecuada implementación, aplicación de las funciones y actividades asignadas a cada puesto de trabajo. Entonces, si bien es cierto, hay un manual, pero debe ser dirigido a cada puesto de trabajo, a persona para que pueda observarlo, ejecutarlo y obviamente obtener los procesos deseados. Los archivos, vea, en este tema de los archivos es lo más importante porque prácticamente es la historia de la entidad. Ahora, como vamos a archivar, es documentación valorizada la que en un momento determinado puede ser el propio archivo de la auditoría interna, como podría ser su estatuto o sus manuales. Podría darse lugar también a los acuerdos de creación, los nombramientos que se confieren, cuando se aprueba el plan anual de auditoría, porque también en el sistema gubernamental existe el plan anual de auditoría, conocido como el PAA. Ustedes lo pueden encontrar ahí en la página web de la Contraloría, estos planes de auditoría interna. Pero básicamente, ¿cuál es el propósito de un plan? Pues ejecutarlo de acuerdo como se ha diseñado y aprobado. Que van a haber cosas que van a aparecer de repente. Pues esto no quiere decir que forzosamente tiene que manejarse una modificación a ese plan. Puede ampliarse, pero en un momento determinado sí merece hacerlo. Bien, sigo. Entonces, nos dice que la responsabilidad de la máxima autoridad de cada entidad pública emitir con base en las regulaciones legales respectivas las políticas administrativas para que en todas las unidades administrativas de la organización creen y mantengan archivos ordenados en forma lógica, definiendo su contenido de manera que sea fácil su localización correspondiente. La documentación de respaldo de las operaciones financieras, que básicamente eso es una orden de compra, pues genera
se emite a favor de un proveedor X, este proveedor está obligado a cumplir las condiciones convenidas en el tiempo convenido, y básicamente hablamos de ser oportuno, de productos de buena calidad, que tengan buen precio, si se compran equipos que tengan garantías, etcétera, etcétera. Pero ¿cuál es el fin primordial? Dice ordenados en forma lógica, definiendo su contenido, sea tener una guía del archivo, de manera que sea fácil localizarlos para, obviamente, obtener esta información que va a ser para uso de la misma auditoría por parte de Contraloría u otros entes de fiscalización. La documentación de respaldo de las operaciones financieras y administrativas que realice la entidad deberán estar archivadas en las unidades establecidas por los órganos rectores, siguiendo un orden lógico de fácil acceso y consulta, de tal manera que facilite la rendición de cuentas. En este caso, pues hay una política de la misma Contraloría que debe efectuarse la rendición de cuentas, pero las entidades que rinden la información deben de quedarse con los documentos originales, los cuales pues tendrán que custodiarlos apropiadamente y ponerlos a la vista cuando sean requeridos. Con relación a estos archivos, dice que para su adecuada conservación deben adoptar medidas de salvaguarda contra robos, incendios y otros riesgos, manifestándolos por el tiempo establecido en las leyes específicas, independientemente del medio de información que se trate, es decir, por medios electrónicos o manuales. Ahora vamos a entrar a las normas internacionales de entidades fiscalizadoras superiores. Contraloría General de Cuentas de Guatemala forma parte de este conglomerado, ¿no?, en donde se emiten las normas internacionales de las entidades fiscalizadoras superiores. Y vamos a ver de qué manera. Dice que la Contraloría General de Cuentas de Guatemala es miembro de la Organización Internacional de las Entidades Fiscalizadoras Superiores. Esto funciona a nivel de América Latina, por sus siglas en inglés, INTOSAI, que ha creado un marco normativo que proporciona principios fundamentales, requisitos y directrices para fiscalizar con altos estándares técnicos. Sobre esa base de la Contraloría General de Cuentas realizó en el año 2017 el cambio de las normativas de auditoría gubernamental por un marco normativo más actualizado y consensuado mundialmente, como son las normas internacionales de las entidades fiscalizadoras superiores, lo que le permitirá realizar auditorías con estándares internacionales de calidad. Prácticamente son unas guías de trabajo, ¿no? Nos habla del control de que el Contralor General de Cuentas emitió en el año 2017 este acuerdo, en el cual aprobó las normas de auditoría gubernamental de carácter técnico denominado Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores adaptadas a Guatemala. Cuando hablamos de que aquí hay una adaptación, sea como dicen también tropicalizar, esta normativa se refiere más que todo a irle aplicando la parte legal de nuestro estado. Todas normativas que se hayan emitido en este sentido, pues deberán tener cierta consonancia con esta normativa del ISAI GT. Caso contrario, pues entonces, como ya ha adoptado estas normas de auditoría gubernamental de carácter técnico, la Contraloría General de Cuentas de Guatemala, pues
tiene que hacer las suyas porque ha entrado a un convenio. Entonces, las ISAI-GT constituyen el marco conceptual, metodológico y de buenas prácticas que deben ser observadas y aplicadas para ejercer el control interno gubernamental. Entonces, extremo, aquí les coloco un ejemplo, ¿verdad? En lo De que la corresponda planificación que al ustedes tendrían contexto que haber nacional, hecho. tanto para las unidades de auditoría interna Importantísimo, u ¿verdad, otros jóvenes? De que órganos ustedes que dividan, tengan la función de ojo, control dividan las actividades gubernamental interno para que no como se les por vaya a parte de la misma complicar. Contraloría Por General de ejemplo, Cuentas. en la primera... Estas normas internacionales de entidades fiscalizadoras superiores, permítame, aquí nos habla que tendrán a cargo el control gubernamental externo de las entidades que se describen en el artículo 2 de la Ley Orgánica de la misma Contraloría, que es el Decreto 31/2002. Cuando corresponda a dichas normas, también deben ser observadas y aplicadas por las firmas privadas de autoría o los auditores independientes contratados para ejercer el control gubernamental. Tanto las firmas privadas como los auditores internos independientes deben observarla para ejercer el control gubernamental, pero especialmente que vayan a desempeñarse como tales en la parte pública. Ahora vamos a ver estos niveles con relación a las normas internacionales de las entidades fiscalizadoras superiores. Dicho sea de paso, en la página web sí aparecen publicadas estas normas a mucho detalle. Aquí los vamos a ver solo los títulos o los niveles en donde correspondan para solo tener una idea de en qué consiste. No se está trasladando el contenido de cada nivel o de cada norma, sino que solo se comenta, en su momento se les va a trasladar, por supuesto, estas diapositivas, pero para que ustedes puedan adentrarse tienen que chequear la página web de la Contraloría para poder tener un contexto de su funcionamiento. Entonces dice así: las normas internacionales de las entidades fiscalizadoras superiores adaptadas a Guatemala están compuestas por niveles así. Nivel 1, principios fundamentales. Nivel 2, requisitos previos para el funcionamiento de las entidades fiscalizadoras superiores. Nivel 3, principios fundamentales de auditoría. Nivel 4, directrices de la auditoría. Luego tenemos prácticamente ya cómo empieza su estructura. Estamos hablando de 4 niveles. Entonces, las ISAI.GT-1 nos habla de las premisas generales para una auditoría independiente. Entonces vamos a ver el contexto de estas premisas. 1, estamos hablando de romanos. 1, generalidades. 2, independencia. 3, relación con el Congreso de la República, gobierno y administración. 4, facultades de las entidades fiscalizadoras superiores. 5, métodos de control, personal de control, intercambio internacional de experiencias, rendición de cuentas, competencia de control de las entidades fiscalizadoras superiores. Entonces ya vamos a entrar aquí. Ojo, tenemos las premisas. Y aquí entramos ya al nivel 2. Aquí hablamos de generales. Luego vamos al nivel 2. Requisitos para el previo funcionamiento de las entidades fiscalizadoras superiores. Entonces, yo solo voy a mencionar primero ISAI.GT.10. Y esta se llama Declaración sobre Independencia de las entidades fiscalizadoras superiores. Tiene 8 principios. Entonces, en este contexto vamos a ir viendo las subsiguientes, pero solo voy a mencionar el número y el título que le corresponde. Si ustedes quieren profundizar, entonces tienen que entrar a la página
de Contraloría, buscar esta normativa, buscar la que corresponde o que ustedes quieran ver y cómo se funciona, cómo trata, quiénes son sus responsables de su utilización y sobre todo, pues básicamente nos habla de estos instrumentos que las entidades fiscalizadoras van a tener que observar. Entonces solo voy a mencionar Isaí GT.11, que habla de las pautas básicas y buenas prácticas de INTUSAI relacionadas con la independencia de los estados de las entidades fiscalizadoras superiores. Luego vamos a ver otros aspectos. Voy a ir mencionando el número 12, el valor y beneficio de la entidad fiscalizadora superior, marcando la diferencia en la vida de los ciudadanos. Esta tiene 12 principios. Obviamente, aquí solo les está dando la referencia para que ustedes puedan irlo buscando en su momento. Y la número 20 habla de principios y transparencia y rendición de cuentas, 9 principios. La número 21 habla de principios de transparencia y responsabilidad, principios de buenas prácticas. De la INTUSAI, 9 principios. De la número 30 habla del código de ética, 5 valores éticos. La número 40 habla de control de calidad para las entidades fiscalizadoras superiores. Y así vamos a ir viendo en lo sucesivo. El tercer nivel, pues prácticamente ya entramos, pueden observar ahí, allá 3 dígitos. 3 dígitos, siempre Isaí.gt-100. Y este nivel habla de los principios fundamentales de la auditoría. Principios fundamentales de auditoría del sector público. Tiene 8 principios generales y 9 relacionados con el proceso de auditoría. La 200 nos habla de principios fundamentales de la auditoría financiera, 8 principios generales y 20 relacionados con el proceso de auditoría. La número 300 habla de principios fundamentales de la auditoría de desempeño. Es otro modelo de auditoría, porque podemos pensar en auditoría financiera, en auditoría de desempeño, y hay otras. Entonces, la 300 habla de principios fundamentales de la auditoría de desempeño. Hay 10 principios generales y 6 relacionados con el proceso de auditoría. La de 400 nos habla de principios fundamentales de la auditoría de cumplimiento. ¿Sí? La auditoría de cumplimiento habla de 7 principios generales y 11 relacionados con el proceso de auditoría. Si ustedes son acuciosos, ya hay auditoría financiera, auditoría de desempeño, auditoría de cumplimiento. La actividad que habíamos trabajado, pues íbamos a trabajar todo lo que... Y en el caso de la auditoría financiera, voy a regresar un momento, ya nos está hablando de 4 dígitos, ya en la derivación de los niveles. Entonces tenemos la auditoría financiera que habla es la Isaí.gt-1210. Entonces esa se refiere a acuerdos sobre términos de contrato de auditoría. La 1220 habla de control de calidad de una auditoría de estados financieros. La 2230 de los documentos de auditoría. 1240 obligaciones del auditor en relación con el fraude en una auditoría de estados financieros. La 1250 habla de consideraciones de la normativa en una auditoría de estados financieros. Y la 1260, comunicación con los encargados de la gobernanza, o sea, los que administran la entidad, se llaman encargados de la gobernanza. En este caso, un encargado de gobernanza podría ser el ministro y sus mandos medios, ¿verdad? Quienes la están dirigiendo, quienes la están administrando. En el caso siempre de auditoría financiera, hablamos de algunas directrices
Y tenemos las ISAI.GT-1265, comunicación de deficiencias de control interno con los encargados de la gobernanza y a la dirección. La 1300 habla de la planificación de una auditoría de estados financieros. 1315, identificación y evaluación de los riesgos de irregularidades importantes a través de una comprensión de la entidad y su entorno. 1320, de la materialidad al planificar y ejecutar una auditoría. 1330, las respuestas del auditor a los riesgos evaluados, siempre sobre la auditoría financiera. 1402, consideraciones de auditoría relativas a entidades que utilizan organizaciones de servicios. 1450, evaluación de equivocaciones identificadas durante la auditoría. Por supuesto, si hay una comunicación, debe de corregirse, ¿no? Hablamos de la 1500, evaluación de la auditoría. 1501, evidencia de auditoría, consideraciones adicionales en determinados ámbitos. 1505, confirmaciones externas. 1510, encargados iniciales de la auditoría, saldos de apertura. 1520, procedimientos analíticos. 1530, muestreo de auditoría. También, así como ustedes lo vieron en la estadística 1, puede existir un muestreo de auditoría estableciendo sobre el universo, pudiendo establecer mediante una fórmula cuál es la cantidad de la muestra. Y si hay error, pues tiene que ir aumentándose un poquito la muestra. La 1540, auditoría de estimaciones contables, incluido el valor razonable e información relacionada. Entonces, cuando hablamos de estimaciones contables, hay una estimación que podría ser las reservas, básicamente. La depreciación, pues, tiende a ser también una estimación. Las amortizaciones también son estimaciones contables. Las ISAI GT 1550, partes vinculadas. 1560, hechos posteriores. 1580, manifestaciones escritas. 1600, consideraciones específicas, auditorías de estados financieros correspondientes a un grupo, incluido el trabajo de los auditores de los componentes. La 1610, utilizar el trabajo de auditoría interna. Bueno, ¿cómo se va a utilizar este trabajo? Pues obviamente ya el auditor interno puede utilizar este tipo de trabajo, porque acuérdense que aquí esta normativa es para entidades superiores de auditoría, en este caso son las contralorías. Entonces, siempre en el área de auditoría financiera, la norma 1620 habla de utilización del trabajo de un experto, o sea, el uso de terceros. Está considerado aplicarlo y definitivamente tiene que hacerse cuando existen limitaciones en el alcance o porque hay un área muy específica que tiene que estar evaluada por el trabajo de un experto. La 1700 habla de la formación de una opinión y elaboración del informe sobre estados financieros. 1705, modificaciones a la opinión en el informe del auditor independiente. 1707, párrafos de énfasis y párrafos con otros asuntos en el informe del auditor independiente. La 1710 habla de la información comparativa a cifras correspondientes y estados financieros comparativos. La 1720 habla de la responsabilidad del auditor en relación con otra información
en documentos que contienen los estados financieros auditados. O sea que podría ser otra información, las notas a los estados financieros. Es otra información Y de en este caso documentos que contienen estados de financieros la auditados. de me- La 1800 ISAI.GT-1800 habla sobre las consideraciones específicas a auditorías de estados financieros elaborados de acuerdo con un marco con finalidades especiales. La 1805, consideraciones específicas, habla de la auditoría de un estado financiero individual, de cuentas contables, partidas o elementos concretos de estados financieros. La 1810 se le relaciona a encargado o encargados para informar sobre los establecimientos resumidos. También tenemos otra estructura, por ejemplo, las normas de desempeño. Partimos de la ISAI.GT-3000 y habla de las normas para la auditoría de desempeño. Y ahí nos vamos con toda esta normativa que podría ser 3010, 3020, 3030, etcétera, etcétera, y derivar a partir de la base de 3000 todo lo que corresponde en adelante, así como está el caso que ya habíamos visto con anterioridad en cuanto a que debe indicarse esta normativa para hacer uso de la referencia técnica en informes. La auditoría de cumplimiento es la normativa 4000 en adelante. Habla de las normas para la auditoría de cumplimiento. Bien, entonces, aquí hay un eslogan que han puesto, un recordatorio o una llamadita muy interesante que dice: si crees que puedes, ya estás o ya está a medio camino. O sea, muchas veces es cuestión de buena voluntad para poder estudiar, comprender y aprender toda esta información que se está presentando. Esta información la pueden encontrar más a detalle, porque aquí solo se ha presentado el extracto de lo relativo a la auditoría de gobierno, auditoría interna de gobierno. Bien, entonces hemos concluido en esta presentación, siendo las 18:40, faltando unos 20 minutos. Pregunto, ¿alguien está interesado en poder hacer alguna manifestación, alguna pregunta? Al concluir el día de hoy, pues estas diapositivas se les trasladan. Al terminar, hemos dicho, las clases del otro salón, se les trasladan para su conocimiento. Pero sí es importante que puedan ustedes adentrarse, si tienen curiosidad, a la página web de la Contraloría, porque ahí está esta normativa y con todo su contexto para que ustedes puedan analizarla y aprender. Bien, preguntas. ¿Alguna pregunta, compañeros? ¿Si me escucharon? ¿Ya se me durmieron o qué pasó? ¿Me quedé hablando solo? Y en el chat, Pablo López comentó que todo bien. Perfecto, gracias. ¿Qué tal el frío? Bastante, Lick. Me imagino, ojalá que estés preparado, si no quiero comprar una chamarra por ahí. Bien, entonces, muchas gracias. Voy a indicar cómo va a ser la distribución de las exposiciones de auditoría operacional. Entonces, por favor, pongan atención, solo voy a mencionar el boletín y el grupo. Tengo entendido que en esta sección únicamente hay 8 grupos.
8 grupos. Entonces, hicimos una redistribución de 2 boletines, el 9 y el 10, y fueron favorecidos por buena suerte el grupo 3 y el grupo 8. Bueno, entonces inicio. Boletín 1 y 2 para el grupo 1 y 2, respectivamente, está para el 16 de octubre. Si ustedes tienen un calendario a la mano, vamos a ver. 16 de octubre es el lunes entrante. O sea, de hoy en una semana. Pero ganamos algo. Ganamos algo porque ya el día 2 de octubre se hizo esta distribución. Entonces ustedes ya tienen prácticamente 2 semanas para poder haber hecho la investigación o concluirla, y a partir del día 16 se inician las exposiciones. Vamos a darles un pequeño material en el transcurso de la semana de qué es lo que deben, cómo deben de exponer, porque también esto es necesario de una guía. Y también los trabajos de investigación que ya comentamos que tienen que presentar con relación al boletín asignado. En los casos de boletines que corresponden a la parte práctica, poner algún ejemplo, a manera de que al momento de hacer la redistribución de todo este tema de los boletines, todos se beneficien al contar al final con 10 boletines. Bien, entonces, el boletín 1, grupo 1, y el boletín 2, grupo 2, para el día 16, lunes 16 de octubre. Sigo. Para el boletín 3, correspondiente al grupo 3, y el 4, correspondiente al grupo 4, les corresponde el día miércoles 18. Miércoles 18. Este día viernes no tenemos actividad. Nos salteamos entonces para el día lunes 23. Lunes 23. Ahí tenemos el grupo 5 con el boletín 5 y el grupo 6 con el boletín 6. Esto es para el lunes 23. Luego tenemos el boletín 7 para el grupo 7 y el boletín 8 para el grupo 8. Esto es para el día miércoles 25 de octubre. Y como nos corresponde el día viernes 27 trabajar con ustedes, porque tenemos cada viernes alterno, entonces el 27 tenemos la presentación del boletín 9 a cargo del grupo 3 por sorteo, y el boletín 10 a cargo del grupo 8 por sorteo. Ese es el día 27. Así pues, de que ya les he anunciado que tenemos que hacer estas exposiciones a manera que ustedes puedan tener un desempeño, y lo correcto y lo ideal es que todos participen para contar con la evaluación. Hoy por hoy, pues, hay grupos que se han depurado por abandono, porque la gente no quiere conectarse o porque no aplicó adecuadamente en el primer examen parcial, y va habiendo cierta deserción o abandono, pero con los que están presentes tienen que participar en las exposiciones. Es más, en la entrega de cada uno de los trabajos, que va a ser virtual y le van a de la forma acostumbrada, le van a llegar a Alexander Pérez, sí tienen que poner quienes participan en el trabajo, pero que participen de verdad, porque si solo los ponen de relleno porque no participaron, pero los incluyen, entonces ahí se le está haciendo un mal al compañero, porque cualquiera dice
sí participó porque está involucrado, pero a la hora de la hora no lo hizo. Lo hacen por solidaridad o porque, como dice, son buenos compañeros, pero a la larga no es eso. A la larga se está fomentando aprobar sin conocer ni participar. Bueno, ¿alguna pregunta al respecto? Sobre los boletines de auditoría profesional que van a exponer a partir del día lunes 16. De hecho, en el transcurso de la semana se les va, juntamente con lo que les comentaba de las normas generales de control interno gubernamental, una pequeña hojita, también se le va a agregar una hoja con relación a algunas sugerencias de exposición. Ya fijamos que el tiempo es 40 minutos. 40 minutos. Con 5 minutos que hable cada quien, coherente y siguiendo el ritmo, salimos y todos participan. Ojo con esto. Si ustedes a lo interno se fijan 5 minutos, son 5 minutos. Porque ¿qué sucede si alguien se le va por las ramas y pierde más del tiempo concedido? O sea, pues participa más del tiempo concedido. A quien va a afectar es al último, porque no le va a dejar oportunidad de exposición. Y como te estamos diciendo que es 40 minutos, entonces al finalizar los 40 minutos, hasta aquí llegaron. Y si alguien se quedó porque no midieron su tiempo y alguien se descuidó hablando más de la cuenta, afecta al último o a los dos últimos. Bien. En vista que no hay dudas. Y al momento, otro tema, estoy en el proceso. ¿Qué manda? Así como en el caso de los grupos que nos tocó 2 boletines, ¿son 2 trabajos o solo es uno, integrando los 2? No. Escúcheme. Tienen que ser separados los trabajos. Les voy a explicar por qué. Porque ese es el orden lógico. Ustedes hacen separados su trabajo. No tienen por qué juntarlos porque si no le va a dar más problemas al quien se lo está trasladando. Son trabajos separados. Que a la hora le va a resultar, no es lo mismo, pero hacerlos separados solamente de hacer una carátula y su referencia bibliográfica, y si tiene un índice va a numerar de 1 a X. Eso va a ser con el boletín que le aplicó en forma ordenada, como el que ganó por sorteo. Separados, por favor. Bien, otra pregunta. Licenciado, disculpe. Adelante. Con respecto a las fechas de la entrega de los trabajos, no creo que no nos comentó. El tema de trabajo ideal sería presentarlos ya con tiempo, el día 16, porque prácticamente han tenido 2 semanas para hacerlos. ¿Me entiende? Sí. Perdone. Adelante. Yo en este momento estoy con, ¿cómo se llama? Estoy asignándoles que para el día 16 tienen que entregar tanto el trabajo de investigación como la presentación que van a utilizar el día de la exposición. Y entonces quiere decir que el día 18 va a ser lo mismo. No, el día 16 todos entregan el trabajo. Todos entregan el día 16. El día 16. El día 23 entregan únicamente los trabajos, el 9 y 10, que fueron los grupos que les tocó doble boletín. Perfecto. ¿Sabes por qué? Porque está bien, porque han tenido ya prácticamente 2 semanas para investigarlos. 2 semanas.
sea, se les dio la noticia la semana pasada, no, el 27 de septiembre se les dio la noticia. 27 de septiembre, aquí tengo apuntadito. 27 de septiembre. Para el día 16 estamos hablando de casi 20 días previos. O sea que no es de que a última hora se les haya asignado el tema. Se les dio el 27 de septiembre. Sí, 27 de septiembre. Para el día 16 estamos hablando de casi 20 días. Entonces, no hay quite. Así como dice Alexander, el día 16 se entregan todos, excepto los boletines 9 y 10 a cargo del grupo 3 y grupo 8 para el día 18. Está bien. Perfecto. Ahora, lo que sí voy a solicitarte es que en la medida que vayas exponiéndose cada boletín, de esa misma manera estarías despachando a todos los demás. Porque entonces Sí. hay chance de ir calificando el trabajo y luego ya que expusieron, el mismo 16 se pueden ya compartir los boletines 1 y 2. Correcto. El día 18 lo compartir los boletines 3 y 4 y así sucesivamente, para que cada quien vaya haciendo su integración. Acuérdense que ustedes tienen una guía que se les dio para poder usarlo en los trabajos de investigación que presentaron. Esa guía no va a cambiar, sigue igual, porque es una guía de forma. El trabajo de fondo son los boletines.